Damos gracias a Dios por este hermoso domingo que el Señor nos ha permitido estar acá. Antes de comenzar esta prédica, les quiero comentar una pequeña ilustración que va evocado hacia el mensaje central de esta mañana. El 29 de febrero de 1948, un pastor rumano llamado Richard Wurmbrand caminaba hacia un servicio de adoración cuando de repente fue secuestrado en plena calle por la policía secreta comunista. Pasarían 14 años en diferentes periodos en donde él no simplemente estuvo privado de su libertad, sino que también fue torturado, queridos hermanos, de forma sistemática, porque él no abandonaba su fe y tampoco no paraba de predicar la palabra en el lugar donde él estaba encerrado. Aparte de eso, su esposa Sabina también fue encarcelada en trabajos forzados, teniendo que abandonar a su hijo de 9 años completamente solo durante toda su infancia y adolescencia. En 1959, posteriormente, fue condenado a 25 años más de cárcel después de que otro colaborador lo traicionara. Cuando finalmente logró salir de Rumania en 1964, gracias a unos cristianos noruegos que pagaron su rescate, en aquel entonces habían presos políticos y se vendían básicamente esos presos políticos, el costo de él fue mucho más alto que el de los demás. Ahora, ¿qué pasó posteriormente a eso? Bueno, este pastor no se amargó ni tampoco cayó la voz. Simplemente decidieron fundar junto a su esposa Sabina una organización que lo pueden encontrar en internet llamada La Voz de los Mártires, justamente el lugar de donde recabé toda esta información. Y pasó el resto de su vida ayudando a cristianos, misioneros y a iglesias que han sido perseguidos, viajando y predicando, pasado ya inclusive muchos años posterior después de todo lo que él tuvo que vivir. Y su mensaje resumía todo. Él detestaba el sistema malvado que fundó el corazón del hombre, pero finalmente reconocía que amaba a aquellos perseguidores que retuvieron su vida. Algo realmente casi imposible de poder, realmente imposible de lograr si es que uno no está en Cristo. Este pastor fue expulsado, queridos hermanos, de sus tierras, despojado de su, por decirlo así, ministerio en aquel entonces, de su libertad y años enteros de su vida. Sin embargo, el punto principal que quiero rescatar de todo lo que él vivió es que él no vivió con amargura, sino que él vivió con una convicción inquebrantable de que Cristo valía ese precio. Y pese a todo eso, él vivía con gozo en el lugar donde él se encontraba. Y esto es lo que exactamente vamos a encontrar hoy en el pasaje que tenemos por delante, hermanos. Hombres que fueron, por decirlo así, perseguidos, hombres que fueron expulsados, que terminaron sacando el polvo de sus pies y sin embargo la palabra nos dice que ellos estaban llenos de gozo. La pregunta que este pasaje nos va a hacer en esta mañana es sencilla y directa. ¿De dónde saca un cristiano el gozo que ni la persecución, ni la muerte, ni el rechazo, ni la enfermedad, ni siquiera la expulsión de una ciudad puede apagar? Y entrando en la parte de esta predicación, la he titulado El gozo que nadie puede expulsar, que es el fin realmente que podamos tomar conciencia en esta mañana. Y en domingos anteriores estuvimos mirando y analizando juntos Hechos capítulo 13 completo, primeramente con la predicación del pastor Roberto, el Espíritu Santo actuando con su iglesia, y posteriormente el sermón, todo apuntaba a él por nuestro pastor Charlie Méndez. Ya desde el versículo 13 al 41. Y ahí pueden recordar cómo Pablo y Bernabé, comisionados por la iglesia de Antioquía, habían llegado básicamente hasta una iglesia, hasta una sinagoga en el día de reposo. Y Pablo predicó ese sermón extraordinario donde repasó toda la historia de Israel para desembocar finalmente en Cristo, porque finalmente todo, hermanos, apunta a Él, el Mesías prometido, crucificado, resucitado y la única fuente de justificación para todo aquel que creen. ¿Y recuerdan cómo terminó ese sermón? Con una advertencia tremenda tomada por el profeta Habacuc. Mirad, burladores,
y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Pablo, con una mirada fija hacia los que estaban presentes, deja una pregunta en el aire. ¿Cómo reaccionaría esa gente ante tremenda advertencia? Y es lo que exactamente vamos a ver hoy. Vamos a ver qué pasó cuando terminó ese sermón. Y algo para adelantar de lo que sigue en Hechos 13, del 42 al 52, en mi opinión, y entre tantas escenas que el libro de los Hechos deja ver, es lo que realmente significa predicar el Evangelio. Las consecuencias de predicar el Evangelio en aquel entonces y tanto en este mundo actual. Porque en esta escena no todos van a creer. Va a haber una ciudad entera dividida, sí, reunida sí para oír la palabra, pero posteriormente se va a dar una expulsión sutil pero violenta contra aquellos que están predicando la palabra. Pero al final del pasaje nos vamos a encontrar con una de las escenas de toda la Escritura que más asombra al mundo, no solamente en aquel entonces, sino también en la actualidad. Cristianos, cristianas, pastores, misioneros, expulsados, perseguidos, pero llenos de gozo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, y esa es la pregunta que este pasaje nos va a terminar respondiendo. Invito a que abran sus Biblias para dar la lectura en Hechos 13, del 42 al 52. Y dice así: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero de la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa mañana que tú nos das. Gracias, Señor, porque viene de forma perfecta, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente. Y te pedimos, Padre Celestial, que esta preciosa palabra pueda dar el fruto que tú anhelas en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pasando directamente al punto número 1, el hambre por la palabra. Podemos notar en el versículo 42 al 43 que hemos leído que estos gentiles le rogasen que al día siguiente, a la siguiente semana, el siguiente día de reposo, le hablasen de todas estas cosas. Cuando ya básicamente la reunión formal había terminado, había todo concluido, sin embargo esa gente quedó estaban tan ansiosos por seguir escuchando la palabra que les rogaron. No fue que hubo una intervención directa de Pablo y Bernabé diciendo: prepárense porque el próximo domingo vamos a volver aquí, sino que ya fue algo que nació directamente de los que estaban ahí presentes. Y nos damos cuenta de que esas personas, lo último que pensaban apenas terminada toda la predicación, no era nada más que solamente saber qué iba a continuar en la próxima semana. Algo que quiero resaltar, queridos hermanos, es que ellos no estaban preocupados por la hora. Ellos no estaban preocupados por las actividades que tenían por la tarde en sus casas. Ellos estaban preocupados ¿por qué? Por lo que iba a venir la próxima semana, por el mensaje de la palabra.
Y eso es algo que realmente tiene que ser un ejemplo para nosotros hoy en día, de querer estar deseosos de que llegue el fin de semana para estar presentes en su hogar, en su casa, adorando, porque va a llegar el momento donde vamos a poder escuchar la palabra. Algo que nos va a nutrir espiritualmente, que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Algo que tenemos que imitar grandemente es a estar deseosos, y no solamente nosotros, sino que contagiarnos los unos a los otros para decir, prepárense familia, porque el fin de semana es el día del Señor y vamos a escuchar su palabra. Algo el Señor tiene para nuestras vidas. Así que realmente, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste ese anhelo por la palabra a tal punto que llegaste a comentar el sermón con algún hermano de la iglesia, con tu familia? ¿O cuándo fue la última vez que al terminar el sermón te acercaste al pastor para resaltar los puntos importantes del sermón o alguna u otra pregunta adicional que tuvieses? Es algo realmente para admirar, algo realmente para seguir. Y algo que resalta es que aquí, en este pasaje, hay gentiles, paganos, por decirlo así, gente sin ningún tipo de trasfondo bíblico previo que se quedaron con hambre de más. Y pasando al versículo 43, dice que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos se siguieron a Pablo. O sea, no terminó eso simplemente ahí, sino que imagínense que el pastor Charlie está en su casa, o el pastor Roberto, y de repente los hermanos empiezan a seguir. En aquel entonces iban caminando, ¿verdad? Entonces era mucho más fácil seguirlos. Pero denota aquí básicamente que estos gentiles se nota que estaban muy, pero muy hambrientos. Ahora, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé en aquel entonces? Dice que les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y estas personas que estaban ahí no eran solamente judíos, sino que también eran gentiles prosélitos, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir, se refiere a personas que no eran de la nación o descendiente judía, pero que habían adoptado básicamente todo el estilo de vida de los judíos a tal punto que, según el contexto histórico, hombres que se habían llegado a circuncidar para ser lo más formal posible en cuanto a la religión judía. Y todas estas personas estaban cediendo y los seguían, no los perseguían, sino que los acompañaban en ese entonces. Y aquí dice que la palabra que utiliza es que Pablo les instaba a perseverar, Pablo y Bernabé. En el original la idea tiene a quedarse pegado o permanecer adherido. No describe una palabra, no es una palabra que se describe como algo emocional, un momento emocional pasajero, sino que más que nada describe a una decisión de permanecer con un compromiso continuo. Y este es importante para nosotros hoy. Pablo y Bernabé no se habían conformado con que esa gente estuviera, por decirlo así, alborotada, en el sentido de que estaban muy interesados con la palabra, sino que al terminar de eso, ellos reafirmaban eso. Reafirmaban de la importancia de seguir perseverando y no solamente de quedarse con el emocionalismo del momento. El emocionalismo inicial no basta, queridos hermanos. La palabra de Dios nos llama a perseverar en la gracia, a tener un compromiso continuo. Pero ¿saben qué? Ese compromiso continuo está siendo sostenido por medio de la fe que proviene de Dios. Y no por nuestras emociones, sino solamente por la fe que proviene del Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido contemplar personas que llegan entusiasmadas en la fe y después de 3 meses, pues ya no están? Bueno, eso pasa porque el entusiasmo del momento no es lo mismo que perseverar en la gracia. Por eso, Pablo y Bernabé, fíjense lo que le dice en el texto. Dice, les hablaban a que permaneciesen, porque sabía que la emoción no es. Es un puntapié inicial, pero no es, querido hermano. Permanecer en la fe es una decisión, como cuando un hombre y una mujer están en matrimonio. Y esta es una aplicación directa para nosotros hoy como iglesia y para cada uno de nosotros individualmente. Primeramente para la iglesia que sigue hoy en día aquí. Es nuestra responsabilidad que cuando termina un culto y decimos amén, no termina todo ahí, sino que está en nuestras manos el acompañar, instar, a perseverar, indicando que esto apenas comienza. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos como cuerpo de Cristo a invertir tiempo real en gente que empieza a tener hambre de Dios, tal como lo hicieron Pablo y Bernabé aquí? ¿Estarían dispuestos? ¿Lo estamos practicando? ¿Lo estamos haciendo? Es importante que entre nosotros nos animemos y nos insistemos los unos a los otros. Ahora bien, mis hermanos,
Este entusiasmo inicial de la gente que rogaba por más predicación no se quedó como un secreto entre unas pocas personas que estaban ese día en la sinagoga. La noticia corrió por toda la ciudad, nos dice la palabra. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro pasaje, donde vamos a ver que el mismo evangelio, predicado en el mismo lugar, va a producir dos reacciones absolutamente opuestas. Fíjense el versículo 44 lo que dice. Dice que se juntó casi toda la ciudad. Y nos detenemos un ratito en esta frase y nos damos cuenta que no es un grupito pequeño. Directamente es casi toda la ciudad de Antioquía que se había reunido. Imagínense esa escena donde la noticia había corrido por toda la ciudad. Se había propagado como, no sé, como un gran chisme, por decirlo así, que realmente es lo que estaba sucediendo en la sinagoga. Y de repente estamos hablando, según el contexto histórico, que habían más de 10.000 a 15.000 personas reunidos y conglomerados en un solo lugar, esperando a escuchar a estos dos misioneros judíos hablar de este Jesús resucitado. Esto habrá sido de gozo sumamente grande para Pablo y Bernabé después de tanto camino que habían recorrido, más de 160 kilómetros aproximadamente, desde Pergia hasta Antioquía. Y ahora vemos ese fruto, queridos hermanos. Casi toda una ciudad pagana reunida para escuchar de Cristo. Ese es nuestro Dios todopoderoso. ¿Pero qué pasó? En el versículo 45, los judíos, viendo las multitudes, se llenaron de celo a tal punto que contradecían y terminaban blasfemando. Y aquí está la otra reacción. El texto no dice que aquellos judíos se opusieron a causa de los argumentos teológicos que Pablo estaba dando, o por algún error doctrinal de la predicación de Pablo, sino que el texto es clarísimo, dice, viendo las multitudes. Esa raíz que nació ahí, ¿verdad? Se llenaron de celos. Y aquí esta palabra de celos se traduce básicamente que alude a la envidia en el original griego. ¿Y envidia de qué? Bueno, de la atención, del éxito, de la popularidad que estos forasteros estaban teniendo en su propia ciudad, en su propia sinagoga, que de hecho es imposible que entrase toda la ciudad en esa sinagoga. Ellos llevaban capaz años y décadas enseñando a toda la ciudad en la sinagoga y nunca habían logrado captar tanta atención de toda la población de esa manera. Y apenas en 2 semanas, unos extranjeros habían paralizado, hermanos, convocar a casi toda una ciudad paraliza, como cuando juega Paraguay. Se paraliza. Bueno, esta ciudad estaba paralizada por el mensaje del Evangelio y en vez de llenar de alegría a los judíos, el corazón del hombre, querido hermano, nuestro corazón. Nuestro corazón. Qué ironía. No reaccionaron con gozo al ver el mensaje del Mesías prometido llegando a las multitudes, sino que reaccionaron con envidia. Y el texto añade algo más, dice que contradecían blasfemando. No solo discutían o debatían, sino que blasfemaban. Por lo tanto, hermano, cualquier persona que quisiese trastornar el evangelio de Cristo predicado, ¿qué está haciendo? Está blasfemando contra Dios, queridos hermanos. Y esto no es nuevo. Esto pasó justamente con los líderes religiosos en Jerusalén y con nuestro Señor Jesucristo cuando entregaron a Pilatos a Jesús en Mateo 27. La misma raíz de pecado que terminó en el crucifijo de nuestro Señor Jesucristo ahora se levanta contra sus propios mensajeros en Antioquía. Y aquí me detengo un poco para hacerles una pregunta incómoda. ¿Alguna vez han sentido envidia, hermanos? ¿Envidia real? Aunque no se atrevan a llamarlo envidia de esa manera. Cuando ven que Dios está usando a otros hermanos, o a otro ministerio, o a otra iglesia, o capaz algún compañero de trabajo siendo promovido ante que uno, o capaz otras personas que están teniendo una mejor condición económica. Ese es el mismo pecado, el mismo sentir que estaban sintiendo estas personas. Ahora, como dije, ese pecado no es de solo hace más de 2000 años. Es un pecado que puede secuestrarnos o querer agarrarnos a nosotros hoy en día. Incluso admito que en el pasado, y en varias ocasiones he luchado contra esto, pero recuerdo algo puntual
cuando en una ocasión como iglesia hicimos una campaña evangelística donde tuvimos muy poca convocatoria y fue algo frustrante, al menos personalmente para mí. No sé si en aquel entonces aquellos hermanos. Hicimos un arduo trabajo en el barrio. Esta campaña evangelística se llamaba Conéctate con tu Creador, no sé si alguien se recuerda. Bueno, fue una noche realmente donde hubo poca convocatoria. Fue básicamente de vecinos que miraban a lo lejos. Y ojo que mi corazón había sido eclipsado totalmente. Una persona se convirtió en esa noche. O sea, una persona dijo que tuvo un impacto del Evangelio en su vida. Pero ese gozo que tuvo que haber sentido en mi corazón se vio eclipsado porque delante de mis ojos no tuvimos éxito al no tener convocatoria. Entonces, creo que esa fue la primera vez que tuve ese celo, y me decía, ¿pero por qué? ¿Verdad? Y peor que después de unos meses hubo una cruzada evangelística, no recuerdo muy claramente, pero hubo mucha convocatoria en aquella cruzada evangelística y dentro de mi corazón decía, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Y muchas veces nos damos cuenta que no estamos mirando con los ojos que tendríamos que realmente mirar. Y es algo que muchas veces, queridos hermanos, nosotros no contemplamos con los ojos que tendríamos que estar mirando. Seamos conscientes que primeramente la obra lo hace Dios y no el hombre. Por tanto, cuando nuestro corazón quiera ver alguna raíz de amargura, celos o envidia, te invito a que lo cortes y lo entregues en las manos de Cristo y no permitas que tu mente gane esa batalla carnal, sino que arrepintámonos de todo corazón y entreguémosles a Dios. Y sacamos básicamente dos pequeñas enseñanzas, aplicaciones. Primeramente, que el rechazo o una poca convocatoria o un éxito no tenido según los ojos de los hombres no es un fracaso. El mismo evangelio finalmente predicado producirá la reacción en los corazones que tenga que producir y nosotros somos llamados a poder ser hijos obedientes, con nuestra mirada puestas en Cristo. Ya sea que produzcan la conversión que nuestro Padre ha tenido desde antes de la fundación del mundo o el rechazo, tal como nuestro Señor Jesucristo lo predecía. Si tú compartes tu fe en tu puesto de trabajo y te rechazan, no asumas que lo hiciste mal. Muchas veces la predicación básicamente hace que las cosas se dividan. Y por otro lado, cuidado con la envidia religiosa. Debemos guardarnos de ese celo destructivo que nos impide alegrarnos cuando Dios usa a otras personas en lugar de nosotros. Ese pecado se puede convertir fácilmente en una apariencia muy religiosa, tal como pasó con aquellos líderes de esa sinagoga. Ahora bien, hermanos, ante esta oposición que tuvieron Pablo y Bernabé, ante esta oposición llena de blasfemia, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Se callaron? ¿Suavizaron el mensaje para evitar el conflicto en aquel entonces? Todo lo contrario. Lo que viene a continuación es el momento teológicamente más denso de todo nuestro pasaje. Dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a ellos, a vosotros la verdad era necesario que se hablase primero de la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Dice, hablando con denuedo. Es decir, Pablo y Bernabé no bajaron la voz ni suavizaron el mensaje, todo lo contrario, hablaron con firmeza y con juicio. Y fíjense en la lógica que ellos exponen. A vosotros os era necesario que hablase primero la palabra de Dios. Esto no es casualidad ni tampoco preferencia personal de Pablo. Es el orden que Dios había establecido por sí mismo. Al judío primeramente y también al griego, como lo dice Pablo en Romanos 1:16. Pero luego viene la frase que quiero que grabemos bien, puesto que la desecháis, dice, y no os juzgáis como dignos de la vida eterna. Pablo no les dice a ellos, nosotros los declaramos a ustedes como indignos, sino le está diciendo que ellos mismos se están juzgando como indignos por su propio rechazo. Hermanos, ¿alguien les obligó a estos judíos a rechazar el mensaje? Les pregunto. No. Nadie les impuso a ellos su propia incredulidad. Con su propia dureza de corazón rechazaron la palabra de Dios.
Ellos mismos pronunciaron su propio veredicto. Esto nos enseña algo profundamente importante. Esa responsabilidad humana es real en cuanto al rechazo del Evangelio. Y entonces viene la declaración decisiva. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Y este realmente es un momento bisagra en toda la historia de las misiones cristianas. Versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación, para salvación hasta lo último de la tierra, como nos había leído la tía Lili en Isaías 49:6. Este texto escrito aproximadamente 700 años antes, este es el giro crucial hacia los gentiles. Y no es una improvisación de Pablo frustrado por el rechazo de aquel judío. No es un plan B que Pablo inventa sobre la marcha porque el plan A ha fracasado. No, es el cumplimiento de lo que Dios ya había prometido siglos atrás por medio del profeta Isaías. Dios no está corrigiendo el rumbo de forma instantánea en ese momento. Dios está desplegando en el tiempo lo que Él ya había decretado desde la eternidad. Y en el versículo 48 llegamos a un corazón teológico de nuestro pasaje. Y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y queridos hermanos, ahora mismo estamos ante uno de los textos más claros de todo el Nuevo Testamento sobre la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. El texto no dice que creyeron todos los que decidieron ordenarse a sí mismos para vida eterna, no. Dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El griego en el verbo está básicamente de una forma que indica una acción ya completada en el pasado con un efecto permanente y realizada por alguien más, no por la persona o por el sujeto mismo. Es decir, primero Dios ordenó y como resultado de esa ordenación creyeron los que estaban ahí. Y no al revés. Y quiero decirles algo con total honestidad. La Biblia no nos presenta esta verdad para que discutamos si la salvación se pierde o no se pierde. O sea, no nos presenta con esa intención de que la iglesia hoy en día se encuentre discutiendo y debatiendo estos puntos, sino que nos presenta para que podamos verlos con dos propósitos prácticos y hermosos. El primero es para que ningún creyente se atribuya el mérito de su propia salvación como si hubiese sido o el más listo, o el más sensible, o el más espiritual, o el más digno, o más o superior que su vecino, por decirlo así. De hecho, que muchas personas piensan que son buenas. Pero Lucas 11:13 nos dice que todo hombre y que toda mujer es malo o mala. Y en Romanos 3 nos dice que no hay quien haga lo bueno. Y si aún así, querido hermano, hermana, tenés dudas al respecto, te digo que no somos capaces de amar a nuestro prójimo como la palabra de Dios nos dice que le amemos mucho más de lo que amamos a nuestros hijos o a nuestras hijas. ¿Puedes hacerlo tú de amar a un desconocido mucho más que eso? ¿Más que a tu cónyuge? ¿Más que a tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu nieto? Si dices que sí, bueno, estarás mintiendo. Tampoco somos capaces de amar al Padre tal como Jesús lo amó de forma perfecta, como Dios lo pide en su ley. Lo cual, hermanos, estamos en un estado pecaminoso. Y por eso es necesario recibir de su justicia. Necesitamos estar en un estado de justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, jamás podrá haber mérito alguno en tu propia salvación, sino más en el mérito de aquel que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y el segundo lugar es para darnos una paz, un gozo, una seguridad inconmovible. Ya que si tu salvación dependiera si tú decides o no, de tu constancia o de tu fuerza o voluntad, ahí sí tendrías motivos para estar en un temor constante. Pero si tu fe es el fruto de una ordenación eterna, entonces tu salvación descansa en algo que no puede fallar, en algo que fue perfecto, algo que descansa en Dios mismo. Y fíjense también que esta misma verdad convive con el mismo pasaje sin ninguna contradicción, con la responsabilidad plena de los que rechazaron el mensaje en el versículo 43.
La Biblia sostiene ambas verdades sin pedirnos disculpas por ello. El hombre es completamente responsable de su rechazo, queridos hermanos. De hecho, todos los hombres y todas las mujeres, cuando vienen al mundo, vienen con un corazón que por defecto rechaza todo lo que tenga que ver con Dios. Por lo tanto, Dios es completamente soberano de operar con fe desde la eternidad en un corazón muerto, en un corazón que por defecto lo rechaza para salvación y vida eterna, que finalmente cree en Él. Y a nosotros no nos toca resolver esta tensión con nuestra lógica tan limitada, sino nos toca creerla porque la palabra de Dios lo enseña de esa forma. Y el resultado, versículo 49, ¿qué dice? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El resultado de esta declaración, queridos hermanos, no fue el silencio del Evangelio, no fue una contradicción sobre si la salvación está en manos de quién. No, la palabra se difundía. La oposición de unos pocos líderes no tuvo el avance de la palabra. Al contrario, terminó siendo la dinamita que esparció por toda la región circundante. Y hay dos aplicaciones grandes aquí. Si tú eres creyente, queridos hermanos, esa fe que tú tienes no es un logro personal del cual tú puedas jactarte. Es el regalo que nace de una decisión de nuestro Padre Celestial mucho antes de que tú lo buscaras. Y eso debería producir en ti humildad. Debería de producir un arrepentimiento mucho más profundo cada día y al mismo tiempo una seguridad que nada pueda sacudir ni sucumbir. Y la segunda aplicación, queridos hermanos, es la manera como nosotros debemos compartir este evangelio con aquellos que nos rodean. Nosotros no somos llamados a saber quiénes son los que están ordenados para vida eterna o no, para nada. Nuestra responsabilidad es predicar con denuedo a todos, sin excepción, confiando en que Dios llevará al arrepentimiento y a la fe a quien Él ha determinado tener misericordia. Y eso a ti y a mí nos libera de la presión de querer convencer o de tener la razón. Pablo y Bernabé no discutieron sobre las blasfemias. No discutieron, solamente dieron el veredicto de no creer en Cristo. Por lo tanto, esto te permite predicar con la misma valentía de Pablo, sin importar cómo reaccione la audiencia. Hermanos, no depende de lo lindo que pueda ser nuestro mensaje o de nuestro intelecto. No, tú tienes que predicar la palabra, el mensaje del Evangelio, que Dios va a hacer su obra conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Ahora bien, hermanos, esta declaración de Pablo y Bernabé, nos volvemos a los gentiles, no quedó sin consecuencias. Los líderes religiosos que se habían llenado de envidia, de enojo, no se quedaron con los brazos cruzados, viendo cómo la palabra se difundía en la provincia. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto de nuestro pasaje, donde vamos a encontrar la escena más asombrosa de todas. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución. Levantaron persecución, hermanos, contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Aquí Lucas no nos dice que fue una turba descontrolada de personas que lo agarraron, los levantaron, lo echaron fuera de la ciudad. No. Hicieron persecución y posteriormente dice que fueron mujeres piadosas y distinguidas y principales de la ciudad, es decir, la élite social de aquel entonces y religiosa de Antioquía. Los líderes de la sinagoga, sabiendo que no podían enfrentarlos directamente y tampoco a los argumentos de Pablo, recurrieron a una manipulación social. Instigaron a gente de mayor influencia que iban a usar su peso político con autoridades en contra de Pablo y Bernabé. Esto nos enseña algo que hemos visto repetirse a lo largo de toda la historia de la iglesia, que cuando la oposición al evangelio no puede ganar en el terreno de la verdad, muchas veces van a recurrir al poder social, al poder político, económico. Y como resultado contundente, los expulsaron de sus límites. Tal como lo hicieron con el pastor Burbank, que le había comentado al inicio de la predicación. Los tomaron utilizando a la policía, los privaron de su libertad, los torturaron por años, hermanos, por años. Versículo 51. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Este gesto llega cargado de significado.
tomando la práctica judía de limpiarse el polvo al regresarse de la tierra pagana a un suelo santo. Al hacerlo aquí contra los judíos, en su propia ciudad, Pablo y Bernabé estaban declarando algo tremendamente serio. Quienes rechazan el evangelio de Cristo, aunque sean israelitas de nacimiento, quedan fuera del verdadero pueblo de Dios. Y la consecuencia, se sacuden los pies. O sea, nosotros hemos cumplido con ustedes, ya queda a su merced. Cuando tú predicas la palabra a alguien que te ha rechazado, no te digo que haga lo mismo, ¿verdad? Pero ya sabes lo que pasa. Así como hizo Pablo y Bernabé, se sacudieron los polvos de sus pies contra ellos mismos, diciendo, nosotros hemos cumplido. Quienes rechazan el evangelio de Cristo, realmente quedan ante una exposición tremenda de juicio. Versículo 52 nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Nos detenemos aquí un momento, queridos hermanos, porque esto es lo más asombroso de todo el pasaje. El verbo que se usa aquí en griego básicamente está indicándonos que es una condición continua en Pablo y Bernabé, sostenida en el tiempo, no es un estallido emocional pasajero. No dice que sintieron un alivio al llegar a Iconio, dicen que estaban de manera continua y permanente llenos de gozo. Ellos primeramente fueron expulsados de la ciudad, fueron rechazados por la comunidad religiosa de sus propios conciudadanos. Imagínense ser paraguayos, estar en el extranjero y que los mismos paraguayos te desechen, tus compatriotas. Me acuerdo de todos aquellos que están en España. Imagínense ser rechazado por tu propio pueblo en el extranjero. Ahora, el resultado de todo esto no fue depresión, no fue desesperación ni amargura, no fue desánimo. Eso es lo que nos insta que nosotros también tenemos que tener por dentro. El resultado fue gozo continuo y sostenido, producido por el corazón de ellos mismos. Les pregunto, no, producido por el Espíritu Santo. De Él provienen todas las cosas. Hermanos, así como les comenté al inicio la historia de Richard y su esposa Sabina Burman, 14 años de prisión y tortura en un país que los expulsó, una vida entera despojado de todo lo que tenían y de lo más precioso que era su pequeño retoño, queridos hermanos. Finalmente terminaron perseverando en la fe, fundando la voz de los mártires, y quedó ese legado que sigue hasta el día de hoy. Y todo eso lo hizo con un gozo que es imposible que venga de un corazón humano. El gozo proviene del Señor. Ese gozo proviene del Señor. No de circunstancias favorables, ni de un éxito ministerial, no de la aprobación de la gente, sino del Espíritu Santo mismo, que les revelaba a Cristo como su tesoro más grande. El tesoro más grande para Pablo y Bernabé era glorificar a Cristo, ser obediente a Cristo. El gozo de Pablo y Bernabé era dejar el nombre de Cristo en alto y cumplir con Él con el mayor gozo posible. ¿Eso puede venir del corazón de un hombre que por defecto rechaza a Dios? No, eso solo puede venir de su Santo Espíritu. Incluso en un momento de tristeza, incluso en un momento de pérdida. Ahora yo te pregunto hoy, queridos hermanos, ¿de dónde sale tu gozo? ¿De dónde sale mi gozo? ¿De dónde sale nuestro gozo? Si tu gozo depende de que las cosas te salgan bien en un día difícil o de que la gente te trate con respeto, pues de ahí no es, ¿verdad? O de que tu familia te acompañe en los momentos difíciles y después te abandonan. Entonces, querido hermano, si tu fe depende de esas circunstancias tan efímeras, de circunstancias tan pasajeras, lo único que te puedo decir es que es tan frágil como las mismas circunstancias que atravesaron básicamente estos fariseos. Si tu gozo no está anclado en el Espíritu Santo que mora en ti y que te revela a Cristo, entonces ningún ser humano, ninguna institución, ninguna persecución tiene el poder de poder quitarte ese gozo. Eso es exactamente lo que pasó con Pablo. Por más de que les persiguieron, acá no denota tiempo, hermano, dice que los persiguieron.
tuvo un efecto. No nos dice cuánto tiempo duró, pero los persiguieron a tal punto que después lo sacaron, ¿verdad? Fue lo mismo que hicieron con este pastor Richard y con su esposa Sabina. Los pusieron en la cárcel siendo torturados. Hermanos, y es lo que Dios quiere para con nosotros, de que en medio de nuestras aflicciones seamos conscientes de que nosotros tenemos que regocijarnos en Él. Primeramente, ¿por qué? Porque Él ha tenido misericordia en revelarte su gracia y su amor. Y cuando estés pasando por momentos de dificultad, momentos de tristeza, momentos donde parece que nada puede estar saliendo bien, refúgiate en nuestro Señor Jesucristo. Estás atravesando una enfermedad terrible, refúgiate en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, que nada te pueda apartar de Él. Estás pasando un momento económico difícil, donde las ventas no se están dando, refúgiate, que pase lo que pase, tu vida está escondida en Cristo. Cumple tu labor todos los días de corazón como para el Señor, y el Señor hará conforme a su voluntad. Cumplamos nosotros en esforzarnos. Estás atravesando un momento donde tu familia te está excluyendo por causa de la palabra. Refúgiate con gozo en nuestro Señor Jesucristo, que Él hará que tu corazón explote en gozo. Glorifica su nombre, alábalo en medio de la dificultad. El Señor hará que ese corazón explote con gozo por Él. Y como conclusión, queridos hermanos, ¿sientes que tu hambre por la palabra no es la misma que al principio? Eso ni significa, querido hermano, que tu fe no es real. Muchas veces significa que tenés que seguir alimentándonos. Ahora, ¿cómo? Con ese hábito precioso de orar, de leer la Biblia, de congregarte, como la palabra del Señor nos llama. ¿Cómo podrías reavivar eso en tu vida en esta semana? ¿Qué crees que espera Dios de ti también cuando tengas que enfrentar de alguna u otra manera la envidia o la codicia o el celo? Por otra parte, si la salvación que habita en ti depende solo de Dios, yace desde la eternidad y no desde tu propia fuerza, ¿vives hoy con la humildad que esa verdad tendría que producir en ti? ¿Lo estás viviendo de esa manera? ¿De dónde sale tu gozo en momentos de dificultad en tu vida? ¿De tus circunstancias? ¿Puedes reconocer la que viene de Cristo? Si esta semana el precio de seguir a Cristo fuera perder algo real, una amistad por predicar a Cristo, o perder una oportunidad laboral por ser fiel a Cristo, o perder tu reputación ante alguien importante para ti por seguir a Cristo, ¿estarías dispuesto a seguir eligiéndole a Cristo? El Señor es quien te va a sostener en aquel momento. Te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias porque estamos escondidos en tus manos, Señor. Te damos gracias porque tú nos das la fuerza para predicar tu palabra. Tú nos das la fuerza, Señor, para atravesar momentos difíciles. Y no solo afrontarlos, no solamente enfrentar esas situaciones, Señor, sino que estar en gozo. Porque de ti provienen todas las cosas, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te pedimos que podamos tener el mismo sentir que tuvo Pablo y Bernabé de predicar el Evangelio en medio del rechazo, en medio de la oposición, sabiendo que lo hacemos para la honra y gloria tuya, Señor, y sabiendo que tú nos das el gozo, Señor, que solo proviene de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos.